¿Alguna vez te has preguntado por qué dos personas pueden tener un problema muy parecido y sin embargo una logra salir adelante mientras la otra parece quedarse atrapada durante años? Bienvenidos una vez más a su espacio, Universo Consciente. Me da muchísimo gusto que me estén acompañando en un video más. El tema que vamos a compartir el día de hoy es uno de esos que puede cambiar la manera en la que entendemos la salud y los procesos de sanación. Espero de corazón que este contenido llegue a todas aquellas personas que en este momento de su vida estén buscando una respuesta, que quizá se sientan estancadas y que hayan intentado muchas cosas y aún así sientan que no logran avanzar como quisieran. Y antes de empezar, quiero aclarar algo muy importante. Cuando en este video hablo de sanación, no me refiero únicamente a la desaparición de una enfermedad o de un síntoma. Para mí sanar también significa recuperar la esperanza, volver a confiar en uno mismo, aprender a gestionar nuestras emociones, modificar aquellos hábitos que nos están perjudicando y comenzar a vivir con mayor paz. Cada persona vive un proceso diferente. No existen fórmulas mágicas ni soluciones iguales para todos. Sin embargo, sí existen patrones que en muchas ocasiones pueden dificultar ese proceso de cambio. Después de acompañar a muchas personas y de estudiar durante años el comportamiento humano, me he dado cuenta de que en la mayoría de los casos el mayor obstáculo no siempre está en el cuerpo. Muchas veces se encuentra en esos bloqueos invisibles que influyen en nuestra manera de pensar, de sentir o de actuar. Y a lo largo de este video quiero compartir contigo 5 de esos bloqueos que desde mi experiencia pueden hacer que una persona sienta simplemente que no logra avanzar. Quizá tú te identifiques con alguno de ellos, quizá con varios, y puede suceder. Y no quiero que lo tomes como una etiqueta ni como una condena. Al contrario, quiero que lo veas como una oportunidad para comprenderte mejor. Porque cuando entendemos qué es eso que nos está frenando, también empezamos a descubrir el camino para seguir avanzando. Así que quédate conmigo hasta el final, porque el último bloqueo suele ser uno de los más difíciles de reconocer y al mismo tiempo uno de los que más puede transformar nuestra manera de entender la salud y la sanación. Antes de hablar de esos 5 bloqueos, quiero que reflexionemos sobre algo muy importante. Con frecuencia pensamos que sanar depende únicamente de un tratamiento, de ese tratamiento que recibimos. Creemos que si encontramos el médico adecuado, el medicamento correcto o la terapia ideal, automáticamente todo cambiará. Y sí, por supuesto que todo es importante. La medicina, la psicología, la nutrición, las diferentes áreas de la salud cumplen un papel fundamental en el bienestar de las personas. Sin embargo, a lo largo de mi experiencia como terapeuta he observado algo que siempre se repite una y otra vez. Hay personas que cuentan con el apoyo de excelentes profesionales, tienen acceso a herramientas, reciben información valiosa y aún así les cuesta mucho avanzar. Mientras que otras personas, enfrentando situaciones muy parecidas, comienzan poco a poco a transformar su vida.
Entonces, surge una pregunta muy interesante aquí. ¿Qué hace la diferencia? Desde mi punto de vista, muchas veces la respuesta no está únicamente en lo que hacemos por fuera, sino también en aquello que ocurre dentro de nosotros cuando vamos a iniciar un tratamiento. Las creencias que hemos construido durante años, la manera en que interpretamos nuestras experiencias, los miedos que cargamos, las emociones que hemos aprendido a gestionar e incluso los hábitos que repetimos, todos los días pueden influir en la forma en que enfrentamos cualquier proceso de cambio. Y quiero insistir aquí en algo muy importante. Este video no pretende decir que todo está en la mente, ni mucho menos que una persona sea responsable de todo lo que le ocurre. Sería una afirmación demasiado simplista. La salud depende de muchos factores. Factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales e incluso de circunstancias que se escapan de nuestro control. Pero también es cierto que nuestra actitud, nuestras decisiones, nuestra forma de afrontar las dificultades pueden convertirse en un apoyo muy valioso durante cualquier proceso de recuperación. Por eso, mientras escuchas este video, no pienses en alguien más. Piensa solo en ti. Escúchalo con honestidad y pregúntate si alguno de estos bloqueos ha estado presente en algún momento de tu vida. Y si te identificas con alguno, no te preocupes. Reconocer un patrón no significa que estés condenado a vivir con él para siempre. Todo lo contrario, significa que acabas de dar el primer paso para comenzar a transformarlo. Y precisamente el primer bloqueo del que te voy a hablar es uno de los más frecuentes y al mismo tiempo uno de los más silenciosos. El bloqueo de la impotencia. ¿Qué es el bloqueo de la impotencia? ¿Se han preguntado esto? La impotencia no siempre significa que una persona diga con sus palabras no puedo. En muchas ocasiones es un pensamiento mucho más valioso, mucho más silencioso, perdón. Es un pensamiento mucho más silencioso que se va instalando poco a poco en nuestra vida. Son personas que han intentado tantas veces resolver un problema que llega un momento en el que dejan de creer que las cosas pueden cambiar. Y entonces comienzan a repetirse esas frases como, ya hice de todo, lo mío no tiene solución. Seguramente voy a vivir así el resto de mi vida. Lo siguen pensando. Eso le funciona a los demás, pero a mí no. Tal vez mientras escuchas estas palabras, tú puedas estar recordando en estos momentos a alguien. O quizá tú mismo te has descubierto pensando de esa manera en algún momento de tu vida. Y quiero decirte algo también aquí, no menos importante. Pensar así no te convierte en una persona débil. Simplemente refleja que has pasado por tantas decepciones, tantos intentos fallidos o tanto tiempo de sufrimiento que tu mente comienza a protegerse, esperando siempre el peor resultado. Y te voy a poner un ejemplo aquí. Imagina a una persona que lleva 10 años con dolor crónico. Ha visitado diferentes especialistas. Ha probado medicamentos, dietas, terapias, tratamientos infinitos. Cada vez que inicia algo nuevo, lo hace con esperanza. Pero después de varios intentos que no le dieron resultado, ese resultado que él esperaba, comienza a convencerse
de que nada le va a funcionar. Y aunque parezca una nueva oportunidad, ya no la recibe con esa misma ilusión. La recibe con una desconfianza, la recibe con miedo, la recibe con una resignación. Y aquí ocurre algo bien interesante. No es que esa persona haya perdido la capacidad de mejorar. Lo que perdió fue la confianza en que podía hacerlo. Y cuando una persona pierde la esperanza, también pierde la motivación para seguir cuidándose. Por ejemplo, deja de hacer ejercicio, abandona sus hábitos saludables que ya tenía, deja de preguntar, deja de buscar más opciones y poco a poco comienza a sobrevivir en lugar de vivir. Por eso considero que este es uno de los bloqueos más importantes para un inicio de una sanación. Porque mientras una persona permanezca convencida de que nada puede cambiar, difícilmente podrá aprovechar pues las oportunidades que sí se presentan en su camino y que por esa negatividad no logra verlas. Ahora bien, existe otro bloqueo que también observo con mucha frecuencia y que aunque es diferente a la impotencia, puede limitar profundamente el proceso de cambio. Me refiero al bloqueo de la resistencia. Este bloqueo de la resistencia que también es tan interesante escucharlo a profundidad, porque muchas personas creen que la resistencia significa simplemente no querer cambiar, pero en realidad es mucho más profunda. En muchas ocasiones la resistencia aparece porque el cambio pues simplemente nos da miedo. Sí, aunque parezca contradictorio, nos da miedo. Hay personas que desean sentirse mejor, que buscan información, que incluso acuden a consulta, mas sin embargo, cuando llega el momento de hacer un cambio en su vida, ¿qué pasa? Comienzan a encontrar un motivo para no hacerlo. Siempre aparece un pero. Sí, pero en mi caso es diferente. Sí, pero eso no creo que me funcione. Sí, pero ahorita no tengo tiempo. O sí, pero ya lo intenté una vez y no me funcionó. ¿Y qué creen? Sin darse cuenta, esos peros se convierten en una barrera que les impide simplemente avanzar. Déjame darte un ejemplo aquí. Imagina una persona que sabe que necesita mejorar su alimentación porque su salud se lo está pidiendo. Esta persona escucha recomendaciones, entiende la importancia de cambiar algunos hábitos en su vida, incluso reconoce que sería bueno hacerlo. Pero cuando llega el momento de empezar, encuentran una razón para posponerlo. ¿Has escuchado esto en alguna persona? Y dicen, empiezo el lunes, después de las vacaciones, cuando tenga dinero, cuando tenga tiempo. Y así pueden pasar meses y años nuevamente. Lo más curioso es que muchas veces esa persona sí quiere sanar. Claro que quiere sanar. Lo que ocurre es que existe una lucha interna entre la parte que desea avanzar y la parte que tiene miedo de salir de su zona de confort. Porque, ¿qué creen? El cambio implica enfrentarnos a lo desconocido. Implica romper hábitos, como también implica modificar rutinas y aceptar que quizá durante mucho tiempo estuvimos haciendo las cosas de una manera que no nos ayudaba. Y eso puede generar, ya saben, mucha incomodidad. Por eso quiero decirte algo bien importante. La resistencia no te convierte en una persona incapaz. Ojo con esto. Simplemente indica
que hay algo dentro de ti que todavía necesita comprenderse. Y cuando entendemos el origen de esa resistencia, pues es mucho más fácil comenzar a transformarla. Y ahora bien, existe un tercer bloqueo que puede ser todavía mucho más profundo. Escuchen atentos a este, es muy interesante. El bloqueo de la autodesvalorización o del sentimiento de no merecer estar bien. Y este bloqueo es uno de los más profundos y probablemente uno de los que más sufrimiento genera sin que la persona sea plenamente consciente de ello. El bloqueo de la autodesvalorización, o dicho de otra manera, al sentimiento de no merecer estar bien. Y quiero que prestes atención a lo que sigue, porque hay personas que sí desean estar mejor, que sí desean mejorar, sí quieren salir adelante, sí buscan ayuda, pero en lo más profundo de su interior existe una voz silenciosa que constantemente les recuerda que no son suficientes. Son personas que viven en la crítica, viven criticándose, que sienten que nunca hacen las cosas bien, que se comparan con los demás, que creen que siempre decepcionan a alguien. Y poco a poco comienzan a perder el valor que tienen ante sus propios ojos. Tal vez crecieron escuchando frases como: nunca haces nada bien. Tu hermano sí puede, tú no. No sirves para eso. O simplemente crecieron sintiendo que por más esfuerzo que hicieran, nunca era suficiente. ¿Y qué pasa con esto? Con el paso de los años, esas palabras pueden convertirse en una creencia. Y cuando una creencia se repite durante mucho tiempo, la persona deja de cuestionarla y comienza a vivir como si fuera una verdad absoluta. Te voy a dar aquí un ejemplo. Imagina que una mujer que durante toda su vida se dedicó a cuidar a los demás. Siempre estuvo pendiente de sus hijos, pendiente de su pareja, pendiente de sus padres, pero nunca aprendió a cuidar de ella misma. Cada vez que quería comprarse algo para ella, sentía culpa. Cada vez que quería descansar, pensaba: estoy siendo egoísta. Y cuando finalmente su cuerpo comenzó a enfermar, seguía poniendo las necesidades de todos por encima de las suyas. No porque no quisiera sentirse mejor, sino porque en el fondo nunca aprendió que también merecía recibir cuidado. O pensemos en un hombre que toda su vida creyó que debía ser fuerte, que debía resolverlo todo solo y que jamás pidió ayuda. Jamás habló de lo que sentía. Y cuando aparecieron la ansiedad o la depresión en su cuerpo, pensó que pedir apoyo era una señal de debilidad. ¿Qué pasa con esto? Sin darse cuenta, también estaba actuando desde una profunda desvalorización, porque no se permitía ser humano, no se permitía sentirse vulnerable, o no se permiten recibir ayuda. Y aquí me voy a detener un momento para decirte algo que considero muy importante. Cometer errores no disminuye tu valor como persona. Haber tomado malas decisiones no significa que mereces vivir castigándote el resto de tu vida. Todos, pero absolutamente todos, nos equivocamos, recuérdenlo. Todos tenemos heridas. Todos cargamos historias que de una o de otra forma nos marcaron.
Pero una cosa es aprender de nuestros errores y otra muy distinta es convertir esos errores en una identidad en tu vida. Es que los conviertas en tu etiqueta. Por eso cuando una persona comienza a definirse por aquello que hizo o por aquello que le ocurrió, deja de ver todo lo que también es capaz de construir en su vida. Si mientras escuchas este ejemplo sentiste que algo resonó contigo, por favor, no te juzgues. Reconocer este patrón no significa que estés condenado a vivir así para siempre. Al contrario, significa que acabas de dar el primer paso para comenzar a transformarlo. Y cuando una persona empieza a reconocer su propio valor, señores, también comienza a tomar mejores decisiones para su salud, para sus relaciones, para su bienestar. Ahora bien, existe otro bloqueo que puede pasar completamente desapercibido y que en muchas ocasiones nace de una experiencia del pasado. Este cuarto bloqueo del que te voy a hablar es el miedo al cambio. Y aunque parezca extraño, muchas personas no permanecen en una situación difícil porque les guste sufrir. O más bien, muchas personas permanecen ahí porque les gusta sufrir o no. Permanecen porque de alguna manera esa situación ya les resulta tan conocida y nuestro cerebro está diseñado para buscar esa sensación que ya conoce. Muchas veces prefieren quedarse en un lugar así, conocido, aunque sea incómodo, antes de enfrentar algo completamente nuevo. Piensa por un momento en esto. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que quiere cambiar de trabajo, terminar una relación que le hace daño, comenzar a hacer ejercicio o empezar una terapia? Lo dice con total convicción. Está cansado de vivir de la misma manera. Sin embargo, pueden pasar meses y todo sigue exactamente igual. No siempre ocurre por falta de voluntad. En muchas ocasiones ocurre porque el cambio también implica renunciar a una parte de la identidad con la que la persona ha vivido durante muchos años, esa parte conocida para el cerebro. Y es más cómodo, tanto para uno como para tu cerebro. Déjame darte un ejemplo aquí también. Imagina una persona que ha vivido durante mucho tiempo definiéndose como la enferma de la familia. Todos la cuidan, todos están pendientes de ella, toda la dinámica familiar gira alrededor de su estado de salud. Ahora imagina que poco a poco comienza a sentirse mejor. En teoría, eso debería de ser una excelente noticia, pero al mismo tiempo aparecen preguntas que quizá nunca había enfrentado. ¿Qué voy a hacer si ya no necesito que me cuiden? ¿Qué pasará con mi vida cuando deje de ocupar ese lugar dentro de mi familia? El lugar de la enferma. Escuchen, señores. ¿Seré capaz de asumir nuevas responsabilidades? Aunque estas preguntas casi nunca se expresan de forma consciente, pueden generar un conflicto interno bien importante. Porque sanar no solamente significa que desaparezca el síntoma, muchas veces también implica construir esa nueva versión de nosotros mismos, cargar con nuestras propias responsabilidades. Y eso, señores, requiere valentía. Sucede también en otros aspectos de la vida. Hay personas que desean emprender un negocio también, por ejemplo, ¿no? Pero tienen miedo al fracaso. Otras, curiosamente, tienen miedo a tener éxito, porque el éxito también trae esas responsabilidades y expectativas y cambios. Lo mismo ocurre con la salud. Mejorar implica modificar hábitos, implica tomar decisiones diferentes
y salir de patrones que quizá nos han acompañado durante años. Por eso, el miedo al cambio no debe verse como un enemigo. Debe verse como una señal de que estamos acercándonos a una transformación importante. Cada vez que sientas miedo, pregúntate algo. ¿Realmente tengo miedo de cambiar? ¿O tengo miedo de dejar atrás la persona que he sido hasta hoy? Esa pregunta puede abrir una reflexión muy profunda en ti, porque en muchas ocasiones el verdadero crecimiento comienza justamente cuando nos atrevemos a cambiar hacia lo desconocido, aun cuando todavía sintamos esa incertidumbre. Y aquí viene un último bloqueo del que te voy a hablar. Uno que suele pasar desapercibido, pero que puede mantener a una persona atrapada durante mucho tiempo sin que ella misma lo note. Es el beneficio secundario de la enfermedad o del problema que se está viviendo. Así es, uno que suele pasar, se los vuelvo a repetir, completamente desapercibido. Y que cuando no se reconoce, puede hacer que una persona permanezca estancada ahí durante mucho tiempo. Me refiero a este beneficio secundario del problema que estamos viviendo. Sé que este nombre puede sonar extraño o incluso un poco incómodo, por eso quiero explicarlo muy bien. No significa que alguien quiera sufrir. No significa que una persona invente sus síntomas. Y mucho menos significa que la enfermedad pues sea su culpa. Lo que significa es que en algunas ocasiones una situación difícil puede traer consigo ciertas ventajas inconscientes que hacen más complicado dejarlas atrás. Y te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Imagina a un hombre durante años, ha trabajado sin descanso, nunca se ha permitido parar, nunca se permitió darse vacaciones, siempre puso el trabajo por encima de su descanso, de su familia, incluso de su propia salud. Pero un día su cuerpo le obliga a detenerse. Por primera vez en muchos años, esta persona recibe cuidados, atención y permiso para descansar. Sin darse cuenta, una parte de él puede asociar ese estado con algo que antes jamás se permitió recibir. O pensemos en una persona que durante toda su vida sintió que nadie lo escuchaba, que es igual y parecido al caso anterior. Cuando comenzó a atravesar un problema de salud, su familia empezó a estar más pendiente de esa persona. Le llamaban con más frecuencia, lo visitaban, le preguntaban cómo se sentía, recibía un cariño que quizá durante mucho tiempo había echado de menos. ¿Significa eso que esa persona quiera seguir enferma? Por supuesto que no. Lo que significa es que existe una necesidad emocional que finalmente está siendo atendida. Y mientras esa necesidad no encuentre una forma más saludable de satisfacerse, no puede convertirse, sin que la persona lo note, en un obstáculo para avanzar. Por eso es tan importante mirar más allá del síntoma. A veces el verdadero trabajo, señores, consiste en preguntarnos, ¿qué necesidad de mi vida no estoy atendiendo? ¿Qué necesidad de mi vida no estoy atendiendo? ¿Qué estoy buscando a través de esta situación? ¿Hay alguna manera más sana de obtener ese mismo cuidado, ese mismo reconocimiento o ese mismo descanso? Responder estas preguntas
No siempre es fácil, requiere mucha honestidad con uno mismo, pero también puede abrir la puerta a cambios muy profundos. Porque cuando aprendemos a satisfacer nuestras necesidades de una forma más consciente, dejamos de depender de las circunstancias para percibir aquello que tanto hemos estado buscando. Y si observas con atención, los 5 bloqueos de los que hemos hablado tienen algo en común. La impotencia, la resistencia, la autodesvalorización y el miedo al cambio y el beneficio secundario. Todos nacen de una u otra manera de la forma en que interpretamos nuestra historia y que respondemos a ella. Pero ¿qué creen? Les tengo una buena noticia. Es que así como esas formas de pensar y de actuar se fueron aprendiendo, con el tiempo también pueden transformarse, también pueden ir modificándose. Y precisamente de eso quiero hablar en esta última parte de este video. Después de escuchar los 5 bloqueos, es posible que te hayas identificado con alguno de ellos. Tal vez descubriste que en ciertos momentos de tu vida has sentido impotencia, o que quizá reconociste que el miedo al cambio te ha detenido más veces de las que imaginabas. También puede ser que te hayas dado cuenta de que has vivido durante años desvalorizándote o creyéndote que no mereces sentirte bien. Si fue así, quiero decirte algo bien importante. No estás aquí para juzgarte. Estás aquí para comprenderte. Porque el primer paso y de los más importantes para transformar cualquier aspecto de nuestra vida no es luchar contra nosotros mismos. El primer paso es hacer consciente aquello que durante mucho tiempo ha permanecido inconsciente. Y esa toma de conciencia ya representa un avance enorme para ti. Ahora bien, la siguiente pregunta sería, ¿qué puedo hacer para empezar a romper estos bloqueos? La primera recomendación es aprender a observarte con más honestidad. No para criticarte, recordemos, no para sentir culpa, sino para descubrir qué pensamientos repites todos los días. Pregúntate, ¿qué me digo a mí mismo cuando las cosas no salen como esperaba? ¿Suelo pensar que no puedo? ¿Creo que no soy suficiente? ¿O quizá tengo miedo de intentar algo diferente? Las respuestas a esas preguntas pueden darte mucha información sobre ti mismo. Y mi segunda recomendación es recordar que cambiar un patrón, no olvidemos esto, lleva tiempo. Muchas personas abandonan demasiado pronto porque esperan ese resultado inmediato. Pero los hábitos, las creencias, la manera en que interpretamos la vida no se construyeron en una semana. Se fueron formando durante años. Por eso también requieren esa paciencia, esa constancia y mucha compasión hacia uno mismo, señores. Y mi tercera recomendación es no recorrer este camino en soledad si sientes que te está costando demasiado. Recuerden que pedir ayuda no es un signo de debilidad, todo lo contrario. Es una muestra de valentía. A veces una conversación con un profesional de salud, un psicólogo, con un terapeuta, puede ayudarte a descubrir aspectos que tú solo quizá no habías logrado ver. Porque muchas veces necesitamos una mirada externa, esa mirada que nos permita comprender aquello que desde dentro
resulta un poco difícil reconocer. Y quiero que recuerden esto, señores, los bloqueos no definen quién eres. Solo son patrones que aprendiste pues en algún momento de tu vida. Y todo aquello que se aprende también puede modificarse. Cuando existe conciencia, claro, cuando existe conciencia y compromiso y sobre todo disposición para hacerlo. Esa es la esperanza con la que me gustaría que llegaras a la parte final de este video. Y antes de despedirme, quiero dejarte una reflexión. Muchas veces buscamos la respuesta quizá en un lugar equivocado. Pensamos que nuestra vida comenzará a cambiar cuando aparezca el tratamiento perfecto, cuando llegue la persona indicada o cuando las circunstancias sean diferentes. Sin embargo, los grandes cambios casi siempre empiezan de una forma mucho más sencilla. Empiezan cuando decidimos mirarnos con mucha honestidad, cuando dejamos de preguntarnos únicamente ¿por qué me está pasando esto? Y comenzamos a preguntarnos ¿qué puedo aprender de esta experiencia que estoy viviendo? Comenzamos a preguntarnos ¿qué necesito cambiar de mi vida? ¿Qué parte de mí está pidiendo ser escuchada? Esas preguntas no siempre tienen una buena o inmediata respuesta. O quizás sí la tengas buena e inmediata, pero tienen el poder de abrir caminos completamente nuevos. Quiero que recuerden algo, ninguna historia está escrita para siempre. Así como a lo largo de la vida aprendimos ciertas formas de pensar, de reaccionar y de relacionarnos con nosotros mismos, también tenemos la capacidad de aprender nuevas maneras de afrontar esos desafíos. Habrá días, claro, en los que sientas que no avanzas mucho, y también habrá días en los que sentirás que retrocedes. Eso, señores, también forma parte del proceso. Lo importante no es avanzar perfecto. Lo importante es no dejar de avanzar. Si hoy este video logró que identificaras uno de esos bloqueos, entonces ya ocurrió algo muy valioso, porque la conciencia siempre es el primer paso hacia el cambio que tanto deseas. Y desde ahí pueden comenzar decisiones totalmente diferentes, conversaciones diferentes, hábitos diferentes y poco a poco, pues una forma muy diferente de vivir. Bueno, señores, gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Si este contenido te hizo reflexionar, compártelo con alguien que creas que también pueda necesitar escucharlo. Y si quieres seguir aprendiendo sobre la relación entre nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra salud, pues te invito a suscribirte en tu canal Universo Consciente. Seguiré compartiendo herramientas, reflexiones que te ayuden a conocerte mejor y a convertirte en un participante activo de tu propio proceso de cambio. Recuerda, independientemente de las circunstancias que estés viviendo hoy, siempre existe la posibilidad de dar un paso diferente mañana. Y muchas veces ese primer paso comienza con una sola decisión, tu decisión, la decisión de creer que el cambio simplemente es posible. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video, aquí en tu espacio Universo Consciente. Hasta la próxima.